Hoy comprobaremos aquello de que menos es más, porque se puede hacer una buena película sin contar con un reparto repleto de estrellas. Un par de localizaciones son suficientes. Incluso la historia puede ser la de siempre. Es más, el director debe contar mucho sin necesidad de superar las 2 horas de duración. Vamos a comprobar que esto es posible. Nuestro objeto de análisis y admiración será Raíces Profundas, en la que solo Alan Ladd rozaba la categoría de astro hollywoodiense cuando se rodó, que tiene como casi únicos escenarios una granja de Wyoming y el local que sirve de reunión en el pueblo más cercano, y donde se intuye la historia de un pistolero que huye de su pasado, un Ulises en perpetuo retorno a una Ítaca inexistente. Una obra de George Stevens de 118 minutos de duración, lejos de las más de 3 horas de otras de sus más célebres películas, como Gigante o La historia más grande jamás contada. Raíces Profundas es considerado uno de los western clásicos por su calidad y una de las películas más queridas para los amantes del cine por su magia, que como siempre se encuentra en lo más inexplicablemente sencillo. La película que vamos a ver hoy, entre otros temas, trata la búsqueda del hogar, y a los que amamos el arte y que nos cuenten buenas historias, hemos encontrado un hogar en el cine, ¿o no? Por supuesto. Y en el callejón, y por extensión en el callejón, claro que sí. Antonio Lázaro, escritor, hola. Hola, Bensi. Alberto Carpintero, guionista y director de cine, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bensi? Y en este nuevo curso también se nos une David Parajes, autor del blog Memorias del Cine Club. Pues aquí encantados de estar en esta casita. En nuestra casita de papel, ¿no? Pero de celuloide. De celuloide, es verdad, Eso, nuestra casita de celuloide, sí. Bueno, vamos a ver uno de los grandes clásicos del cine. Iba a decir del western, pero no, es uno de los grandes clásicos del cine, Shame, Raíces Profundas. ¿Y por qué no nos la podemos perder, Antonio? Bueno, la definición de clásico implica eso. Un clásico, tanto en literatura como en cine, es una obra de arte que resiste el paso del tiempo y que sigue hablando de un modo renovado a cada generación, o digamos que cada generación la recepciona de un modo nuevo, enriqueciéndola. Yo creo que esa es la clave. Entonces, como bien dices, Raíces Profundas, dentro del western, incluso para gente que no es muy adicta al western, como es mi caso, que luego en el coloquio, si queréis, abundamos sobre el tema del género del western y el cierto revival que se observa respecto de él. No es mi género predilecto, vamos, no es mi género de cabecera, pero aún así es una película maravillosa porque habla de temas que no voy a destripar ahora, pero esenciales, permanentes, que nos tocan a todos. Como bien has dicho, pues el tema del arraigo y el desarraigo, el pasado que se resiste a pasar y siempre está ahí, etcétera, la fatalidad, la redención, la solidaridad, el amor, en fin. Es una película con muchos componentes, con una interpretación soberbia, que también tiene sus aspectos comentables, ¿no? Y bueno, pues que está en la estela de los westerns de culto, ¿no? Maravillosos. De manera que tanto a los aficionados al western, que los hay muchos, a todas las edades, no solo gente mayor, sino también hay jóvenes que les encanta el western, como a espectadores de nuevo cuño, jóvenes y pequeños, incluso les va a interesar esta película. Sí, porque la mayoría de los amantes del cine coinciden en que es una gran película, pero es que hay más, hay gente que es verdadera devota, siente verdadera devoción por Shane, como Alberto Carpintero. Pues la verdad es que sí, me has leído la mente. Sí, es que no puedo distanciarme de esta, o sea, y hablar fríamente de esta película, porque para mí es como mi vida, me refiero. Mi padre es un amante del cine igual que yo, y entonces desde pequeño me ha puesto grandes clásicos, y Shane es una de ellas. Raíces Profundas lo llamáis, ¿no? Sí. Es como si tienes que elegir 10,
películas de toda la vida, esta es una de ellas. O sea, para él y también me lo ha pasado a mí. Igual que puede ser El temible burlón o estas películas, El Robin de los bosques, estas películas clásicas que son de verdad como... Es que para mí son como cine, ¿sabes? Como, no te voy a decir otra cosa que es como cine. Esto es cine. Otra cosa es que sí, luego ya te pongas a analizar y puedas ver cosas que están mejor, otras peor, algunas cosas son sensibleras, otras profundas. Claro, pero para mí es cine, ¿sabes? Entonces no me puedo casi ni distanciar y hablar fríamente o objetivamente, ¿no? Como puede hablar Antonio a lo mejor o David o tú. Pero vamos, que yo creo que es una película maravillosa y quien no la haya visto, pues se tiene que quedar a verla y luego pues la comentamos. Muy bien, David. Y los que la hayan visto también, porque es una de estas películas que admiten muchas revisiones. Es verdad que los espectadores, a lo mejor, viendo Raíces Profundas, van a reconocer muchos elementos, ¿no?, que tradicionalmente pertenecen al género, ¿no? Van a ver este forastero que llega sin pasado, van a ver a los campesinos asediados por el cacique, un duelo, en fin, una serie de constantes que están ahí, pero de alguna manera la habilidad de George Stevens como director es presentarlo muchas veces como si nadie lo hubiera hecho antes. Ya no solo porque es un grandísimo narrador, que lo es en esta película, queda evidencia de ello, sino que además, para mí Raíces Profundas es como una película que une aspectos del clasicismo del género del western, ¿no?, que ya estaban inventados desde el periodo mudo, hasta incluso el western que se puede hacer hoy, que ya consideramos mucho más moderno, crepuscular, en fin, el término que le queramos poner. Y es como una película bisagra, digamos que coge todos estos elementos, los aún ahí en un par de horas de duración, no llega, y luego les da como un marchamo, como una carta de aval, por así decirlo. A mí me resulta apasionante, los espectadores van a identificar muchas cosas que luego hemos visto en películas de Clint Eastwood, por ejemplo, están aquí en Raíces Profundas, en Shane, que por cierto, muchas veces nos metemos con los títulos en español de las películas, ¿no?, por el exceso de imaginación, y yo pienso que Raíces Profundas es el típico, uno de los pocos ejemplos de título que mejora en español. A mí me entusiasma Raíces Profundas, creo que tiene una fuerza y una lírica, ¿no?, más interesante que... Y mucha relación con lo que quiere decir la película también, ¿eh?, con la historia. Totalmente. Y sobre todo es una, como decía Alberto, es una lección de cine, o sea, es una película que deberían ponerla en las escuelas de cine porque no se puede narrar mejor con imágenes y además tiene un guión absolutamente portentoso, de estos que funcionan como un mecanismo de relojería donde no hay ninguna rendija ni falla nada, es todo absolutamente brillante, pero bueno, luego ya lo comentamos una vez que la hayamos visto. Pues venga, vamos a ver ya Raíces Profundas. No sabemos si finalmente Shane encontró su hogar. De lo que sí estamos convencidos es que todos los que hemos visto esta película, nuestros hogares han quedado mucho más esperanzados después de ver Raíces Profundas, ¿o no? ¿Qué os parece a vosotros? Te deja una sensación agridulce el final, pero ahí queda ese pozo de esperanza. A mí me recuerda un poco a los cómics de Lucky Luke, ¿no?, que siempre la última viñeta era igual, era el personaje perdiéndose por el horizonte y tal, que es como muy de western, ¿no? Es decir, este hombre ya ha cumplido una misión, ha hecho lo que tenía que hacer, ha repartido el bien a su alrededor, a su manera, es verdad, ha contribuido a mejorar la comunidad y al final se pierde, igual que vino, se marcha, ¿no? Como los héroes. Pues que es así. Sí. Bueno, héroes o antihéroes, ¿no?, también, que es mucho de western. O sea, de hecho, los grandes westerns, si os fijáis, casi todos los grandes westerns acaban así. O sea, el héroe no tiene hogar. Tiene un aspecto un poco... del desierto tampoco. Sí. Pero claro, es que eso ya está en la raigambre de la literatura misma, ¿no?, de las historias con Ulises en busca del hogar, claro. Claro, pero en el western más, o sea, es como casi siempre el pistolero o el héroe, antihéroe, lo que sea. Es la épica estadounidense, entonces. Ante todo, que si se queda, imaginaros que de repente se queda, se consolida esa especie de adulterio sublimado que late por toda la película, entonces estaríamos con La leyenda de la ciudad sin nombre, ¿no? Estaríamos en otro western. Otra película. Yo nací bajo una estrella errante, ¿no?, que cantaba Lee Marvin, aquella canción inolvidable, pero bueno, de repente ya se ancló con Jean Seberg y con Clint Eastwood, ¿no?, el maravilloso triángulo.
Quiero decir que, bueno, incluso el personaje en la película comenta... podría haberse dado no hubiera sido creíble ni en el año 53 ni en esta historia en concreto. No, por eso, ni en el desarrollo del guión, que como tú bien dices, está súper bien estructurada. Además, es muy bello, y estoy muy de acuerdo con lo que David ha apuntado, ¿no? El personaje de pasado oscuro, que él mismo se presenta a sí mismo como, en un momento dado, como una especie de asesino, vamos, o sicario, eso pistolero, es muy de vamos. perdón, ¿no recuerda? Gunman. Sin embargo, ha hecho el bien, ha consolidado, ha defendido a un sector débil, ha hecho el bien en la comunidad, ha permanecido con ella, ha irradiado su luz, ha recibido la luz de la comunidad, y entonces decide que, después del enfrentamiento final, de la catarsis final, pues decide seguir, que para mí es un final bellísimo, hacia las cumbres, ¿no? El plano final es como definitorio, ¿no? Y la fuerza que le da el eco, ¿no?, de la voz del niño, que eso es que ese final es un eco con imposible, el niño claro, porque llamándolo es realmente estremecedor. Claro. Sí. De algún modo, yo también hago una interpretación en clave como de autoinmolación, o sea, de suicidio del personaje. De hecho, cuando se produce el duelo con el maravilloso Wilson, ¿no? Con Jack Palance, que da casi miedo, ¿no? Es fantástico. Sí, le quitamos el casi, estoy de acuerdo. De algún modo se está tiroteando a sí mismo, ¿no? A su pasado. Yo hago esa lectura, ¿no? En un momento dado, y bueno, pues el ascenso a las cumbres, él, al matar su pasado, se ha matado a sí mismo, ¿no? Queda abierto, ¿no? Pero difícilmente para hacer su vida por allá arriba, ¿no? Entre las águilas. No tiene hogar, al principio le preguntan ¿a dónde vas? Y dice, allá donde no haya estado nunca, o sea, donde no haya estado nunca, entonces irá a otro sitio. Prefiero, es como una estrella errante o un... Sí, arranca ya, irrumpe en la acción, ya desesperado. Desesperanzado. Es que no encuentra un anclaje temporal, ¿no? De no encontrar el sitio, o sea, no puedes huir de tu pasado. Por mucho que estés en otro sitio, fíjate, este hombre no quiere utilizar la violencia, al final no le queda otra que utilizarla para salvar a esa familia y a esas tierras. Al final sí, tiene esa fatalidad del destino, ¿no? Que hay en el género negro. Pues no se le ve maldad cuando llega, de hecho, yo no soy un personaje que le vea nada, aunque haya sido un asesino, un sicario, lo que sea que hablamos, no se le ve nada, ninguna maldad. Claro, ni siquiera responde a las provocaciones al principio, la primera vez que entra en el salón y le empiezan a humillar, ¿no? Él ya sabe que él ya está en otra dimensión y no va a entrar ahí hasta que ya, bueno, sucede lo que sucede. Y entra porque está viendo al niño como un cobarde y la gente como un cobarde, y no puede desilusionar a ese niño incluso, ¿no? O tiene esa lectura de no voy a decepcionar a esta gente, no sé, es que al final está atado a su destino, el papel del niño no le queda es importante, convendría que lo remarcáramos. Es como un catalizador de la acción todo el rato, ¿no? Y es un poco adopta el punto de vista del espectador. Eso se iba a preguntar, que al final lo vemos a través de los ojos del niño, la historia. Casi toda la historia, porque de hecho él está presente, incluso al duelo final él va corriendo muchísimos kilómetros hasta llegar allí. Es el primer personaje que aparece en la película y el último también. O sea que es verdad que, puesto que la visión de Shane que se da es icónica, está mitificada, ¿no? Es un poco la visión del niño que lo observa siempre con admiración. Sí, totalmente. Y el niño incluso hay un momento que es como una especie de cómplice de esa especie de triángulo, ¿no? Porque cuando dice, casi quiero a Shane, que lo quiero casi tanto como a papá y tal. Hasta lo propicia. Pero la madre, fíjate, cuando tiene este diálogo con la madre, ¿no? Nocturno y tal, bien intencionado, lógicamente, por parte del niño, de que precisamente lo que estás diciendo, lo maravilloso que es Shane y tal y cual, y luego la madre, que está completamente turbada, va al marido y le dice, abrázame, no me preguntes por qué, pero abrázame. No, el propio final, cuando le dice el niño, y sé que mamá te estima de verdad, algo así, ¿no? Sí, es tremendo. A mí, una vez más, y hablando de otras referencias, porque yo viendo Raíces Profundas, es como que todo el rato me estoy acordando de películas y de momentos y de cosas. Yo pienso que John Ford tuvo muy en cuenta esta película para luego el inicio de Centauros del Desierto, también esta relación extraña entre el John Wayne que llega y la mujer de la casa, la cuñada, también esta relación secreta en silencio y tal. Es que está aquí, es toda la película, ¿no? Aquí, por supuesto, más evidente y más desarrollada, pero qué potente es eso, esta especie de conflicto íntimo que al final alcanza casi la misma dimensión dramática que lo que es ya el otro conflicto de los ganaderos con los agricultores. Sí, y eso me gusta mucho de esta película en particular, cómo lo bien equilibrado que está, las grandes cosas con las cosas más domésticas, más íntimas. Claro, y nos da la sensación de que eso hace que la película parezca sencilla, muy sencilla en su planteamiento, en su desarrollo.
Totalmente, y te está hablando de cosas como muy complejas, de las cosas esenciales, ¿no? De la vida, la familia, la comunidad, el poder, la lucha, las luchas de poder, el destino, el amor, etcétera. Yo creo que hay un elemento, perdonad, que es el contraste que incide en lo que estabais hablando de la apariencia de pequeñez del rodaje o de la película en sí y la grandeza de lo que te transmite, que es esa dualidad que hay entre los espacios abiertos, ¿no? De ese sitio montañoso, ese valle debajo de altas montañas, nevadas y tal, esas praderas inmensas sin fin, el horizonte clásico del western, y luego los interiores que son como planos muy cortos, son como casi agobiantes. Lo resuelve incluso con una planificación muy forzada, a veces Stevens, y muy acertada, ¿no? En las peleas, en todo, hasta la taberna parece más pequeña, no es el clásico salón de Almería, digamos. Que a lo sumo, que hay más, ¿no? Pero que te parece que son solo 2 localizaciones, lo que es la granja y el local donde van a... La tienda bar. Sí, ¿sabes? la tienda bar. Sí, es como un microcosmos, sí, donde realmente pasan muchas cosas, pero se concentran en poco espacio. De hecho, cuando son otros escenarios, como cuando celebran la fiesta de la independencia y todo eso, es bastante más falso porque se nota que es un plató, pero a tope, porque se ven las paredes al lado. Es como, parece el plató de 7 novias para 7 hermanos. Eso que se nota totalmente que es un plató de cine, pero en cambio el otro está muy conseguido, con los fondos realmente grabados en exteriores reales y los interiores bien, o sea, las ventanas parece que están de verdad ahí. O sea, están muy logrados. Visualmente, que hay un montón de escenas nocturnas. Os iba a preguntar porque hablaba Antonio del contraste, y hay mucho contraste también en la fotografía, sobre todo cuando salen los ganaderos, abundan estas escenas nocturnas. Que son muy difíciles oscuras. En esta época, normalmente siempre está este trampeo de la noche americana y todo eso, que se termina notando mucho, pero creo que la fotografía de esta película me parece estupenda porque son muy expresivas las escenas nocturnas y visualmente son muy, muy bonitas también. Y hay un montón. Yo lo que creo es que las que están bien están hechas en plató, en estudio, y las que cuando corre el niño detrás del tío del caballo, ahí sí que se nota que es noche americana a tope, cuando se va cayendo por el río y todo eso ahí. Que es lo que acaba al amanecer, de hecho, ¿no? El amanecer acaba todo eso. Y de paso a mí lo que era noche americana es un filtro negro, es un ¿no? filtro, oscuro. sí, como azulado, que eso, o sea, se graba de día y metes un filtro para que caiga de noche, pero está grabado de día. Que ahora creo que con las nuevas cámaras digitales ya esta era un botoncito y el programa te lo... No te deja poner el filtro. El botón noche americana. Lo que se hace ahora, lo que se hace a partir de los 70 por ahí ya es grabar noche real, pero con iluminación, o sea, adecuada, con globos de neón o con luces. O sea, esta película es mágica, ¿no? Tiene muchos elementos mágica en su sencillez, pero que al final es que engloban muchos elementos que hacen que brille tanto Shane. El reparto es muy importante, pero en el momento en el que se rueda, realmente la única estrella, por así decirlo, era Alan Ladd. Aunque bueno, Van Heflin... Bueno, pero Jane Arthur había sido una estrella, ¿no? Había brillado bastante, pero en los años 30... De hecho, esta es la última que rueda Jane Arthur. Estaba un poquito olvidada. Fue Calamity Jane, la de Buffalo Bill, de Cecil B. DeMille. O sea, fue mítica porque hizo Calamity Jane junto a Gary Cooper. Y claro, ahí ya tal, pero sí que es verdad que está bastante olvidada. Aunque no está mayor, pero simplemente está... Sí, la vista de Juana Calamidad. Juanita Calamidad. Que se traducía aquí. Sí, hombre, hizo grandes películas con Capra y con Billy Wilder. Yo sí he leído por ahí que es un poco mayor, incluso para esta peli, para un niño tan pequeño y tal. Hay gente que lo comenta en blogs y cosas. Bueno, es que la gente comenta tantas cosas que mejor que no comentemos nosotros porque... Yo de todos modos, para mí, hablando ya del reparto, queda claro que hay un actor que sobresale con muchísima diferencia de los demás y que además suele pasar en las películas en las que está él, que es Van Heflin, que me parece que está increíble como siempre y que realmente es el único que, para mí, por supuesto hay otros actores que... Ben Johnson está estupendo, Jack Palance también... pero que la estrella era pero el que Alan hace realmente Ladd, sí, Alan Ladd, pero el que hace una gran interpretación para mí es Van Heflin, sin lugar a duda, vamos, me parece que está sublime como siempre. Por cierto, que no sé si os recuerda a otro papel que hace Van Heflin, en este caso en el tren a Yuma, las 3 y 10, es muy parecido, ¿no? También el papel que hace. El tren de las 3 y 10, sí.
pero no solo destaca él, o sea, bueno, yo creo que están bastante bien todos. De hecho, Alan Ladd me parece una elección rara, o sea, como pistolero, y las pintas que tiene al principio, de hecho en su día se comentó también que era un poco extraño para ser un pistolero. No, pero ya había hecho del oeste, no, Alan Ladd. pero un pistolero con ese pelo ondulado no le va nada. No, es que tiene un pinta un poco de pringao, pero está bien eso. Luego sí que es verdad que es un fiera tal cual, un fuera de serie. Pero el que destaca, a mí me encanta Jack Palance. O sea, creo que, de hecho, aquí se llamaba con otro nombre, Robert Jack Palance o así. Tenía un segundo un primer nombre, mejor dicho, claro. Sí. O sea, que no era ni famoso, no sé cuántas películas hizo antes o algo, pero aquí de hecho le nominaron al Oscar y todo, igual que al niño. Y creo que está increíble. De hecho, me parece una cosa alucinante cómo se baja el caballo y cómo se sube. ¿Habéis visto eso? Claro, pero es que es un actor tan físico, ¿no? Y tan... ¿Pero por qué tarda tanto? Me parece que es humor. Porque es muy grande. Yo digo, no, pero ¿qué hace? ¿No te acuerdas? Y ya sube pero es como de terror. O sea, realmente es un ente ahí, largo, cómo mueve las manos. Le falta la capa del conde Drácula. Sí. Es que le pega. Pues de hecho hizo de Drácula en los años 70. Ajá, no sabía. Sí, hizo de Drácula. No, sí, es que a mí me parece un crack. Luego me das la referencia fuera de... Es muy peculiar, estuvo siempre muy marcado por su físico, claro, y al final... Aparte de esa mandíbula cuadrada y todo eso, y esos ojos... Esos pómulos. 2 metros que me Pero yo pienso que Jack Palance hacía de Jack Palance casi siempre, ¿no? Lo hacía muy bien, claro, mejor que nadie. Y está estupendo porque sobre todo impone una presencia física tremenda, ¿no? Y muy amenazante, y está estupendo. Pero es verdad que si hablamos de interpretación matizada, de creación de personaje, de evolución, de todo esto, el actor es Van Heflin. Sí, totalmente. Había quedado colgado ese cabo suelto que ha introducido David y es verdad, porque es el personaje más lúcido de toda la... Fuera del silencioso Alan Ladd, que digamos lo mastica todo, lo expresa pero con retardo, ¿no? Es un actor retard, ¿no? Acciona de otro modo. El personaje del marido directamente está todo el rato, dice, bueno, si a mí me pasara algo, es un buen hombre, creo que podría, incluso mejor que yo, podría convenirte y tal. Tiene ese tenor de diálogos, es como el lúcido, ¿no? Y al principio lo acoge con cierta displicencia y tal, se cree que trabaja para Riker, ¿no? Pero luego enseguida llega a una fraternidad y digamos que ese contacto al final es el más valiente del grupo de colonos, de rancheros, ¿no? Es muy creíble, sobre todo. Es muy creíble. Está muy bien construido ese personaje. Es un gran actor, la verdad. Sí, y incluso él siempre que se erige como el líder del grupo de los campesinos, ¿no? El que tiene más carisma, pero llega un momento en el que incluso a la hora de argumentar al final ya no sabe ni cómo hacerlo y ya no sabe ni qué decir para que los otros no se vayan, y es Alan Ladd Shane el que sale en su ayuda, ¿no? Y termina de convencerles y tal. Pero es verdad que es el personaje que siempre tiene como más riqueza, más relieve, ¿no? Más matices, sí. Menos planos. Pero bueno, que están todos, siendo una película muy coral, porque aparecen un montón de personajes y están todos realmente muy bien, cada uno muy bien en su momento y en su estilo y en su... Incluso Riker, el malo, el villano... Está estupendo. El villano es Jack Palance, ¿no? En cuanto materialmente, fácticamente, pero el que orquesta... Sí, que es el mercenario. El que lo manipula, que lo contrata es Riker, ¿no? El que está detrás de ese conflicto, que luego tiene una raíz un poco ancestral y mítica, ¿no? Es el nomadismo relativo de los ganaderos frente al digamos, sedentarismo del granjero, esa vieja polémica y tal. Pero Riker tiene un aspecto muy curioso, que es, si os fijáis, todo el rato está pendiente de que se cumpla el principio de legalidad. O sea, hace una barrabasada, arrasa el sembrado de un señor, no sé qué, pero todo quiere hacerlo como respetando las leyes. Bueno, o su propia ley. Juega, ¿no? Es su propia ley, pero tiene muy en cuenta que hay otro personaje interesante, que es el dueño del salón, que intenta introducir un poco de hacer de bisagra entre los ganaderos y los rancheros, ¿no? Entre sus clientes reales y potenciales. Fue un problema real que hemos visto en muchas películas del oeste, la lucha entre ganaderos, incluso la de Chimino, granjeros. Era uno de los leitmotivs de... De hecho, es que en la Puerta del Cielo, ¿no? En esta época, en Estados Unidos, eso es finales del siglo, ya ha pasado la guerra de secesión, que fue en los años 60, 1860 y no recuerdo ahora. A finales del siglo XIX son estos estados del Medio Oeste que empiezan a recibir muchos emigrantes de Centro Europa y el norte de Europa, que se hacen agricultores, que luego serían llamados la aristocracia de las praderas, ¿no?
y hay muchos conflictos con los ganaderos. Y es verdad que esta película plantea muchos de estos temas que yo creo que están bien situados históricamente. También, ahora no recuerdo los nombres de los guionistas, bueno, del guionista, pero que este fue su primer guión, pero que era un experto en westerns, había escrito muchas novelas, era un historiador, era una persona que se nota que le llamaron de la Paramount, le llamó Stevens, que bueno, que también era el productor, para hacerse cargo del guión, y tiene mucha consistencia, y a su vez estaba basado también en un planteamiento, en un argumento, en una idea de otro también experto en westerns también, que tampoco tenía mucha relación o ninguna con el cine prácticamente, pero es verdad que Stevens recurrió a estos dos tipos que, si bien no eran propiamente profesionales del cine, sí que eran muy conocedores de todo esto a nivel histórico, narrativo. Está basada en una novela de Sheffer. Ajá. Pues, de la novela original. Sí. Lo que creo es que hay variaciones, por ejemplo, en la novela es como más, visualiza mejor el pasado de Alan Ladd, porque creo que es el Palance Ladd. O sea, Alan Ladd sale de negro, o sea, no puede engañar a nadie, es un gunman, ¿no? Es un pistolero de inicio, ¿no? Pues entonces eso hay que reconocer Y que es un aquí acierto le da de la ese matiz película, de visualidad, de ponerlo de blanco, Sí. como le da una ambigüedad, Y que ¿no? no se sepa nada de él, del pasado. Yo creo que es un acierto eso. Claro, No, sí. no sacarle nada. El hombre de pasado desconocido, presumiblemente turbio, complicado, incluso Se delictivo, anuncia, pero... está ahí de soslayo, ¿no? Porque Claro. cuando le ves disparar a las latas o a la piedra, dices, ostras, este tío, ¿no? Cuidado, Y- como al principio, que cualquier ruido hace como... Sí. Pero esta es una buena idea que no se llega a explicar nunca de dónde viene este De hombre hecho, ni qué es lo que probablemente hacía. haya varias personas que quieran matarle. O sea, por eso el hecho Claro, de que esté siempre presente, ¿sabes? Como Claro. alerta, ¿no? Claro. O sea, seguro que hay gente que le persigue. Sí, Que es sí, lo que no se ve, pero se intuye por eso que dices, ¿no? Esos detalles. O, Sí. bueno, no sé, retomando, perdona, lo de Van Eflin, que me he quedado un poco ahí, como habéis cambiado de tema varias veces, sí que es cierto que Van Eflin, en cualquier película que sale, es alucinante, porque es un actor que tampoco ha trascendido mucho ahora mismo, no es muy conocido, de hecho no. Y cada película que salía, haciendo secundario que sea, siempre el tío destaca, pero muchísimo. Porque incluso Los Tres Mosqueteros, que hace un personaje secundario, al final el que te acuerdas más es casi de él, bueno, junto a Jim Kelly, evidentemente, pero... bueno, y de hecho ganó un Oscar por una peli de cine negro que yo solo me acuerdo de él. La vi, es con Robert Taylor, una de apuestas, se llama, creo, Senda Prohibida o algo así. Y es Robert Taylor, que es un ex mafioso, y está él haciendo de alcohólico como un consigliere o así. Y es alucinante. O sea, que es un actorazo. Creo, no sé si he leído en alguna parte que fue, no sé si Bárbara Stanwyck o quién fue, el que le descubrió. Estaba interpretando, porque él venía del teatro, estaba interpretando algo en Broadway o algo así, y en cuanto le vio se quedó fascinada y ya enseguida le metió para el cine, ¿no? Porque vio que había un filón ahí. Sí, pero simplemente es el inciso, sí, vamos. Y lo demás que estáis diciendo, muy bien. Filón para el cine, desde luego, fue este género del oeste que experimentó toda una evolución, ¿no? Desde los años 30 pues, prácticamente hasta la actualidad. Ha pasado por distintas etapas y parece que en los últimos años se ha vivido otra vez un renacer del género. Para mí ya demasiado revisitado, demasiado ya posmoderno, ¿no? Pero bueno. Pero es que incluso cuando no se han hecho western, ¿no? Porque es un género que luego se transformó en otra cosa, ¿no? Muchas de las películas policíacas de los años 70 son westerns. Si vemos La Guerra de las Galaxias, la primera, estamos viendo una película que tiene mucha relación con el western también. O sea que yo creo que directa o indirectamente siempre ha estado presente en las pantallas. Bueno, pero porque al final son historias épicas, ¿no? Entonces, pues... No, yo he mencionado la película de Chimino un poco a bote pronto, me ha venido lo de por la lucha de granjeros y ganaderos o terratenientes o tal, pero creo que por ejemplo Chimino tuvo que tener muy en cuenta que hablamos ya de una época en que el western era ya una rarez. No, pero es que de hecho... Esa película que mencionas... El baile, por ejemplo, sí, pero la escena del baile, que sí, es decisiva en Chimino, aquí también es importante. Sí, bueno, pero no está ni la mitad de bien rodada. Me refiero, la de Chimino es una brutalidad, digo, de cómo está rodado. Lo que pasa es que ahí sí que demuestra que el género de western estaba muerto, porque fue la gran apuesta a la Universal y quebró, me refiero. O sea, apostaron ahí muchísimo dinero y no fue verla nadie. Tú que la cortaron una hora y algo, o sea, ahí sí que demostró que en esa época estaba muerto el western. O sea, una gran superproducción en los 80, y luego ya volvió. Y de hecho, mencionaste antes a Clint Eastwood, perdón, y
hizo un remake, Clint Eastwood. O sea, no sé si confesó o no la de Pale Rider, el jinete pálido. Tiene mucho que ver con esta. No, es que es casi un remake, se habla muchas veces y él lo confiesa. De hecho hay cosas muy parecidas, como que la piedra que rompe los minerales, ese jinete que tiene un pasado. Pero ahí sí que se llama el jinete pálido por hacer una referencia a la leyenda de como de una muerte que va errante por tal, y él hace como de la muerte. O sea, el personaje le reconoce, el malo, y como que es una figura. Yo he recordado mucho El jinete pálido y Sin perdón también, por este personaje que ya busca la redención. Él está intentando dejar su pasado sangriento muy atrás, pero de repente se ve obligado a empuñar otra vez el revólver. De hecho, El jinete pálido es una especie de precursora de Sin perdón, como preparándose para hacer la gran obra maestra que para mí es Sin perdón. Y Clint Eastwood le debe mucho al western, al spaghetti western, ¿no? Que le relanzó. De hecho, y luego pues las películas que él dirigió y protagonizó con posterioridad sobre el oeste. El otro día en Almería me dijeron en un bar que rodaron y tal. En un salón. En los Albaricoques. Hay un bar que es como un museo del spaghetti western y tal, y de Sergio Leone y tal. Y me dijeron que estaba tan mal de presupuesto en la película de La muerte tenía un precio, que el poncho de... Yo creo que es una exageración, que solo tenían un poncho. Entonces tenían que tener un cuidado terrible para que no se deteriorara o se estropeara, porque no había poncho de recambio. Vamos, yo creo que eso es más leyenda. Es único. Eso es más lindo que otra cosa, yo creo. Es leyenda. Yo creo que sí. Albaricoquera. De hecho, Sergio Leone es de los que más dinero tenían para hacer spaghetti westerns. O sea, si me lo dices de Alfonso Balcázar, alguno de estos, que eran números matados que hacen películas con, yo que sé, 1.000 euros, pues sí, pero Sergio Leone, que tiene las grandes producciones. Uy, con 1.000 euros, con 1.000 pesetas. Sí, o 1.000 pesetas. Pero ¿sabes también qué pasa? Que aprovecharon mucho porque inflaban los precios, los de Almería y todo eso. Al principio no costaba nada y al final los hoteles valían carísimo. Una Coca-Cola valía, pues imagínate, 30 euros, cosas así, al cambio. Entonces por eso se fue. Pero vamos, yo creo que es una leyenda. Es una leyenda, bueno. Pero ahora en serio, digamos, y ya no anecdotario, yo creo que se me ha ocurrido ahora, el western, esa crisis, digamos, genérica del western, que se produce a lo mejor probablemente avanzar los 70 o tal, ya se desactiva, no tiene un sentido. El público no busca una del oeste. Sobre todo los escenarios, ¿no? Porque aunque las historias se repiten... Lo que entra en crisis es el género, pero ¿por qué, sin embargo, los westerns de Clint Eastwood triunfan a todos los niveles? Porque es el cine de autor, lo que buscamos es el autor, Clint Eastwood. Haga lo que haga Clint Eastwood, aunque haga Verdi una sobre jazz o sobre... Haga lo que haga, interesa. ¿Entiendes? Yo creo que esa es la diferencia. Hay una época, los 30, 40, bueno, y los 20, 30, 40, 50, 60, en que el público va por géneros. Una del oeste, le da igual, no está la cultura del autor. Ese proceso entra en crisis y de repente es el autor el que se impone. Sí, igual que a mí me encantó el western del autor este neoyorquino maravilloso de cine independiente. Tarantino, no sé. No, bueno, Tarantino no es neoyorquino. No es neoyorquino, es de Los Ángeles, ¿no es? Joder. Jim Jarmusch, Dead Man. Jim Jarmusch, vale. Dead Man, por ejemplo, te puede gustar más o menos, pero atrajo a todos los cinéfilos del mundo, porque era una de Jarmusch. ¿Comprendes? Sí, pero por ejemplo, yo creo que es la diferencia. Pero ahí está Bailando con Lobos, por ejemplo, y Kevin Costner no era ningún autor. No, yo creo que directamente Clint Eastwood sí que ha hecho una gran labor por relanzar el western, más allá de... Porque su segunda película director es Infierno de Cobardes, que es una película también de los 70, que en su día no era tan conocido como director él. O sea, para que tú... Lo que pasa es que Sin Perdón ya sí, yo creo. Cuando hizo Sin Perdón ya sí que tenía una horda de fans. El que ha apostado... Y un prestigio... Un prestigio, exacto. Ahí ya sí, como director, no como actor, que ya lo tenía de hace muchos años. Eso sí, claro. El que ha apostado también es Ed Harris por el western, Appaloosa, ¿no? Dirigió Appaloosa y Tommy Lee Jones. Tommy Lee la Jones última película de también. Tommy Lee Jones, director, es buenísima. Y ha pasado sin pena ni gloria. Es una que se llama, pues que no me acuerdo ni cómo se llama, The Homesman, se llama en inglés. Y aquí lo trabajaron como deuda de sangre o algo así, o deuda de honor. Le pega a Tommy Lee Jones horrible hacer un western, ¿verdad? Fantástica. Sí. Tiene solo 2 películas como director, la de Melquiades Estrada, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada y esta, y es que es un grandísimo director. Gente que ha aprendido de ver los maestros. Pues le pasará como a Charles Lawton, que luego ya le... No, de verdad. Una vez que no esté se pondrán valor su obra. La libreta. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero tenemos que seguir la tradición, así que os voy a pedir rápidamente escena o escenas. Antonio. Espero no pisaros ninguna a los compañeros y tal. Yo la escena que más me impactó, porque me demuestra la buena técnica del guión y luego la sabiduría como realizador y montador de Stevens, ¿no? Y su equipo.
es cuando están negociando, hay un enfrentamiento entre Riker y el granjero, el esposo, ¿no? Y paralelamente ya ha llegado el pistolero a sueldo, y entonces participan del encuentro sin hablar Alan Ladd y Jack Palance. Ese juego de montaje, de alternancia de miradas entre Palance y... Para mí es la escena favorita, porque de repente es más determinante, es como un subrayado, en principio parece como el marco del otro, pero luego resulta que el cuadro está ahí, ¿no? Esa es mi escena. Vale, Alberto. Yo, antes de decirla, un inciso. No hemos hablado de la película, que sí, que está muy agradable y muy tal, pero tiene una violencia alucinante. O sea, la pelea del bar, esa cuando va a más, eso es una burrada. O cómo mata a Torri, o sea, la verdad es que es sorprendente. Cómo está rodado eso, que sale volando el tipo. Pero bueno, más allá de eso. Y no hemos hablado de la música tampoco. Bueno, la música igual, ya es como... Es un clásico la música, ¿no? Es que se la voy a quitar, yo creo. A ver. Sí, porque Venga, sé por dónde vas, que sé que te gusta a ti lo fino. Pero bueno, igualmente, mi escena favorita es cuando se pelean los dos protagonistas. O sea, no sé si es esa, pero no por como... Bueno, todo lo que significa esa pelea, porque cuando no le deja ir y tal, y le noquea para ir él, y el otro no entiende por qué ha pegado a mi padre y todo eso, sino cómo está rodado eso, con los caballos en primer término y todo eso, desde la ventana, esos planos, y por esto, es que parece eso cine actual. O sea, eso otro podía hacer Jarmus o yo que sé, o Kaurismäki o gente así, pero no George Stevens en los 50. Lo hizo una burrada. O Orson Welles, yo que sé, gente así como más tal. Este hombre que es un clásico, que es verdad que tiene muchos signos de modernidad, pero eso a mí me rompe. Toda esa escena me rompe. Nada de George Stevens, es una pena, pero bueno. Bueno, básicamente decir que es uno de los grandes directores de cine considerado siempre A. O sea, no era el típico de... conseguía grandes presupuestos para hacer películas. Pero bueno, que esa escena, yo me quedo con esa escena, me parece maravillosa. Y además, con respecto a lo que tú dices, se nota ahí su maestría a la hora de manejar puntos de vista, ¿no? Cómo juega siempre con el interior, el exterior, para crear emoción, también mediante el sonido, que es súper importante en esta película. Y, por ejemplo, la pelea ya en el salón tiene un montaje, que tampoco hemos hablado del montaje, pero es fantástico el de esta película, donde de repente intercala primeros planos con planos raros, personajes que se cruzan delante de la cámara. Creo que estuvieron como 2 años montando esta película. Sí, una burrada que no tiene nada que ver con el resto de las películas de la época, pero es un ejercicio de montaje impresionante y muy, muy, muy moderno. Bueno, yo mi escena favorita, o más bien mi bloque favorito, porque para mí es una parte muy compacta de la película que funciona por sí misma, es un poco lo que yo llamaría la muerte de Torri, ¿no? Que hay un bloque ahí en la película que me parece absolutamente magistral por muchas cosas, ¿no? Es por supuesto la muerte, cuando llegan ahí primero por la ambientación, ¿no? Todas esas calles llenísimas de barro, cómo lo aprovechan eso para crear ya primero este enredacimiento del ambiente, ¿no? De cómo el tipo le cuesta es dificultoso hasta caminar, ¿no? Y el otro le va retando, ahí está genial Jack Palance, ¿no? Esa fisicidad que tiene, el otro cómo se va acercando, la cámara se va desplazando con él, la luz que además del sol está súper bajo, es un ambiente que ya huele a muerte por todos los lados. La muerte, por supuesto, el disparo es brutal. Yo creo que en un western nunca se había visto ese retroceso del cadáver, ¿no? De repente disparas a alguien y sale disparado, ¿no? Claro, es la muerte de western, así de... Aquí no, aquí es un bombazo tremendo, cae en el barro... Hacerte Peckinpah de repente. Sí, además ahí el elemento sonoro muere y de repente se oye en la lejanía como el aullido de un perro, o sea, tiene un dramatismo esa escena ya con el otro luego arrastrándole y tal y cual. Y la escena absolutamente genial y luego que tiene su culminación que me fascina, el entierro también, la escena en el cementerio. El perro y tal. Que es increíble, claro. Es dura esa escena también, ¿eh? Es muy, muy dura, está muy bien filmada, es muy emotiva simplemente con el elemento del perro y todo eso, está muy bien planificada y luego ya lo que me mata es el fin, o sea, ese paneo ya directamente, ese movimiento panorámico de la cámara hacia allá que va recorriendo todo, se van viendo las siluetas, los caballos y tal, y termina en el salón donde te está antecediendo ya un poco el escenario del desenlace, ¿no? Que cambia ahí, además muy súbitamente la música de Victor Young. Todo ese bloque es como decir, como decías tú al principio, esto es cine, pero en letras mayúsculas, vamos, es tremendo. El favorito en sí es el final. A mí me encanta, es la otra opción que tenía. O sea, es pelos de punta. Viendo a ese niño, pero además en castellano.
Esa voz de doblaje mítica. Oye, qué con los pelos de punta. Qué bonito es cuando por la noche se despiden, están con las puertas cerradas. Ese plano también es muy curioso, Sí, ¿eh? muy guay. Diciendo las buenas noches. Es que esta película tiene un sonido... Buenas noches, Shane, y no contesta, claro, es que está muy Ya. lejos. Es que yo a ver si contesta. No, pues es fantástica. Todo. Sí. Bueno, nos vamos, pero no haremos como Shane, volveremos, porque Shane se fue y yo creo que no volvió nunca. Hasta pronto.